Hey, ¿cómo están amigos? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo los ha tratado la vida? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast de confianza, su podcast en donde yo hablo lo que Dios me dijo. Gracias a todas las personas que me siguen escribiendo y me siguen dando su feedback sobre este proyecto y sobre lo que estamos haciendo aquí para poder platicar juntamente sobre los temas que me van ocurriendo en la vida y de los cuales yo quiero comentarles un poco. La semana pasada, ¿se recuerdan que estuvimos hablando sobre la gente mala? Sobre la que no necesariamente la gente que iba a la iglesia era gente buena. Pues bueno, este podcast se va a tratar acerca de eso. Quiero contarles algunas experiencias que he tenido en mi vida, dentro de la iglesia, dentro de la vida cotidiana, con personas cristianas y algunas cosas que me han pasado que puede que no sean tan agradables, pero que tarde o temprano uno se puede llegar a topar dentro de la iglesia, dentro de sus grupos de amistades, en la calle, en su trabajo y en cualquier lugar. Bueno, ¿por qué no comenzamos explicando un poquito aquí acerca de cuál es mi posición acerca de la iglesia? En primer lugar, yo jamás te voy a decir que vos dejes de asistir a una iglesia. Nunca te voy a decir que... Me hago para este lado un poquito, perdón. Nunca te voy a decir que dejes de asistir, que si te peleas con alguien, te pelees con Dios también. De mi boca jamás vas a llegar a escuchar eso. Lo que sí te digo es que tenemos que aprender a lidiar y a sobrellevar ese tipo de problemas y tenemos que estar a veces preparados o advertidos porque tarde o temprano van a pasar, sea cual sea la iglesia a la que vos asistas o a la que vos querrás empezar a ir. Es mi misión, es mi responsabilidad de alguna forma advertirte y decirte que no todo va a ser color de rosa dentro de la iglesia, que hay gente mala, hay gente que te puede llegar a hacer sentir mal y eso no es excusa para dejar de ir. Dice la Biblia que no tenemos que dejar de ir a la iglesia como muchos tienen por costumbre, o sea que es una costumbre de las personas el dejar de asistir recurrentemente a una iglesia, el dejar de congregarse. Es una costumbre que nosotros no debemos adquirir, ¿ok? Bueno, resumiendo todo, corrían ahí por el 2019, cuando yo felizmente iba a la iglesia, yo estaba sirviendo en un grupo de danza, porque en mi iglesia hay un grupo de danza, tanto de varones como de mujeres, en donde uno hace pasos al ritmo de la música para alabar a Dios. En otro podcast les voy a explicar un poco más acerca de esto. Bueno, yo estaba feliz sirviendo, estaba en mi auge haciendo videos, era un soltero con un cuerpazo codiciable antes de volverme en esta bola de gordo que soy ahora. Yo iba a la iglesia, hacía videos, estaba en la U, toda mi vida iba viento en popa, ¿ok? Bueno, pues resulta que cayó la pandemia en el 2020, al año siguiente, y la iglesia, todo en lo cual yo enmarcaba mi bienestar, mi vida exitosa, según yo, o sea, en lo cual yo me sentía realizado de alguna manera, cerró. Ya no pude ir a la universidad, aunque ya no podía seguir yendo a la universidad, ya no podía ir a la iglesia porque la iglesia estaba cerrada, incluso llegó a peligrar un poco mi trabajo, que en otro podcast también les voy a explicar qué es lo que hago en mi trabajo. Entonces la pandemia vino y botó todo aquello por lo cual yo estaba luchando por construir bien. Ya ni siquiera podía salir con mi novia en ese momento, que era Natanalí, porque las autoridades nos encerraron en nuestras casas y no podíamos salir. No habían centros comerciales. Toda la vida literalmente se vino abajo. Todo a lo cual yo estaba acostumbrado se vino abajo. Una de esas cosas fue que literalmente tuve que dejar de ir a la iglesia, no a congregarme, porque virtualmente los servicios seguían realizándose y yo responsablemente cada viernes, cada domingo con mi familia durante la pandemia nos reuníamos a la hora que era el servicio, poníamos la alabanza, nos poníamos a cantar, a danzar, a escuchar la prédica tal cual como si estuviéramos dentro de la iglesia física. Fueron días bien bonitos, yo los recuerdo de verdad con bastante cariño porque fue una experiencia que difícilmente se va a volver a repetir y en la cual tanto sentí que me acerqué con Dios, sentí que me acerqué con mi familia, pero de alguna forma me alejé de todo el círculo social fuera de estos dos ámbitos, de mi familia y de Dios. Lo que sucedió es que dejé de ir a la iglesia y ya nunca volví a ir a mi iglesia. Hasta la fecha, yo les podría contar desde el 2020 hasta el 2023 con las uñas de las manos, con los dedos, ay no, qué vergüenza, con los dedos de las manos y tal vez un par de dedos de los pies, cuántas veces yo he vuelto a ir a mi iglesia desde que dejé de ir en la pandemia. No por rebelde, no porque me haya peleado, aunque sí tuve muchas veces motivos por los cuales pelearme y ya no asistir.
Pero cayó la pandemia, 6 meses, 9 meses después que cayó la pandemia me casé y a partir de que me casé todavía no había iglesia presencial. Entonces yo comencé a ayudar en la iglesia a la cual ahora en la cual yo estoy asistiendo, en la iglesia de mi suegro, porque mi suegro es pastor, a la iglesia a la cual Natanalie asistía anteriormente. Entonces, en resumen, cayó la pandemia, ya no pude llegar a la iglesia, regresaron los servicios presenciales y yo ya estaba acostumbrado a asistir a la iglesia a la cual ahora estoy asistiendo con mi esposa, a la iglesia de su papá, a la iglesia de mi suegro. Y esto lo platicaba la semana pasada con un amigo también que está como que en este proceso de que su novia también es hija de pastor y él le está costando, me comentaba un poco el cambio de iglesia porque es diferente. A mí no me costó nada el cambio de iglesia porque no lo sentí. O sea, literalmente yo ya no podía ir a la otra iglesia y tenía la necesidad y el deseo de querer hacer algo para esta otra iglesia y poco a poco me fui involucrando en ayudar. Entonces el cambio para mí no fue duro porque prácticamente no tenía otra opción tampoco, ¿verdad? Pero hay varias situaciones dentro de esta nueva iglesia, dentro de esta nueva forma de congregarme que yo quisiera comentar con ustedes. Pero antes quisiera hablar sobre qué fue lo que sucedió anteriormente en mi iglesia. Este video para nada es en forma de queja o en forma como de pelear o de recriminar, sino que es en forma que vean que desde un corazón en el cual gracias a Dios ya fui sanado, porque en su momento sí hubo muchas cosas que me molestaron, que yo no quiero exponer a nadie aquí, ¿ok? Si yo hablo y de alguna situación y alguien se siente aludido por esta situación, yo no estoy hablando de esto, hermano. Yo estoy hablando de situaciones en las cuales no quiero poner ni nombre ni apellido, pero que en realidad suceden. Y es el primer punto que yo quiero tocar, y es que los hermanos, yo te hablé la semana pasada que hubo un pastor que me quiso engañar, pero ese no era de mi iglesia, entonces dije yo, ok, en mi iglesia no pasarían esas cosas, pero sorpresa, en mi iglesia yo estoy seguro que también pasarían ese tipo de situaciones, tanto en mi iglesia como en la tuya, en cualquiera. Está este tipo de hermanos que aparentemente son buenas personas, son espirituales, son una cosa cuando están predicando y hablando de Dios y enseñando de la Biblia, pero que cuando están fuera de ese ámbito espiritual son una cosa completamente diferente. Y si les hablara de problemas, de verdad yo tuve un montón, no sé, me imagino que yo también he de ser complicado de llevar para un pastor, para algún encargado. He de ser como una persona complicada, yo me autopercibo como alguien obediente, como alguien que trabaja bien, pero de alguna forma yo creo que he de ser complicado también. No voy a decir que soy una monedita de oro o que soy un osito o que soy un osito de gomita. Pero con lo primero que me topé es que de verdad la gente no es tal cual aparenta desde un púlpito. Me refiero a pastores, me refiero a hermanos, me refiero a encargados, a servidores. La gente no es tal cual lo que predica desde un púlpito. Incluso la gente de la iglesia no es tal cual dicen ser, sino porque está ese dicho, no sé si lo han escuchado, en donde se dice que si alguien en su carro, ustedes se han dado cuenta que uno como cristiano quiere demostrarle a la gente que uno es cristiano y uno quiere demostrarle a la gente a qué iglesia uno asiste, entonces uno compra stickers para ponérselos a su carro en la parte de atrás para que la gente vea que uno es de tal iglesia y uno está orgulloso de representar a esa iglesia y por consiguiente representar a Jesús. Pues está el dicho de que si uno tiene esa estampa, si uno tiene ese tipo de stickers, de fijo uno es una persona que no sabe manejar. De fijo uno es una persona que se va a meter donde no debe meterse, se va a atravesar donde no se debe atravesar y que de fijo va a conducir mal. No sé si ustedes habían escuchado eso, pero yo ya lo he escuchado en varias ocasiones. Dice que si tu carro tiene en primer lugar un logo de una iglesia o un rosario, porque tampoco nos vamos a hacer los locos, porque los de los rosarios también van a la iglesia, a otro tipo de iglesia, pero también van a la iglesia. Si tu carro tiene el logo de tu iglesia atrás o un rosario de fijo, sos de los que peor manejan. Pero a lo que voy es que muchas veces nosotros no actuamos como lo que decimos representar. Y aunque nuestra imagen por fuera sea una buena imagen pulcra, algo que se ve bien delante de los ojos de los hombres, entonces por consiguiente, las personas pueden llegar a pensar que uno está bien delante de los ojos de Dios. No es así. Y esto también escala hasta el punto donde los líderes de la iglesia también se ven involucrados en esto. Llámese los encargados de tus grupos o incluso los pastores. Donde yo estoy de acuerdo, o sea, yo reconozco autoridad, sé del principio de autoridad que me han enseñado dentro de mi iglesia. Yo respeto y jamás voy a hablar mal de una autoridad mía. Pero sí hay cosas de las cuales a veces hay que hablar
que muchas veces uno se las calla porque uno va a la iglesia a ver a Dios y no a fijarse en el hombre. Es raro o triste, no sé qué palabra lo describiría, pero yo he llegado a entender que en la iglesia hay pastores que son pastores de vocación, que son pastores que vos los mirás y los identificás, que son personas que aman, que son personas que dan su vida por la función que están desempeñando, que son los encargados de cuidar a las personas y los hacen con tal amor que uno identifica a ese tipo de pastores y uno dice, ese hermano sí es pastor, ese hermano tiene el llamado, tiene el corazón de pastor para hacerlo. Y hay hermanos que también están en su proceso para poder llegar a ese tipo de corazón pastoral. Pero también estoy consciente que hay pastores de organización, hay pastores que son únicamente para cumplir un rol organizacional. Yo siempre lo he dicho y lo recalco, que la iglesia, para no ofenderme y para no tomármelo tan personal, yo he entendido que la iglesia se compone de dos cosas, de una organización y de un organismo. La organización es todo lo que sostiene al organismo. El organismo es el cuerpo místico de Cristo, es el cuerpo que desempeña la función de edificar a las personas para que las personas sean preparadas para la venida del Señor. Pero este organismo, llámese pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles, todo lo del cuerpo ministerial que está llamado a equipar a la iglesia, a edificarla, de alguna forma tiene que ser sostenida también por una organización. Y dentro de esa organización también hay encargados que se les llama pastores. Entonces, estos pastores de organización, no responsables de la edificación de la iglesia espiritual, sino de lo que conlleva el servicio físico dentro de la iglesia, muchas veces no son pastores que tengan ese corazón de amor, ese corazón pastoral. Por consiguiente, cuando hablan, cuando dan las órdenes y cuando desempeñan su función, no lo hacen de la mejor manera y terminan hiriendo y lastimando a muchas personas que todavía no están tan preparadas para poder recibir ese tipo de trato. Entonces yo te dije al principio, cuando uno va a la iglesia, uno tiene que ir ya advertido lastimosamente en que se va a encontrar este tipo de personas, incluso siendo pastores. ¿De dónde tomo esto? De que hay pastores que organizan únicamente. Y toma el ejemplo de los pastores que eran copastores de Abraham y Lot en el Antiguo Testamento, que dice que llegó al punto en el cual en los pastores de ambos se peleaban por las ovejas. Entonces Abraham y Lot decidieron separarse. Esos pastores eran pastores que Abraham y Lot tenían, pero que no eran conforme a lo que Abraham y Lot sentían. Entonces puede que la máxima figura de la iglesia a la cual asistas tenga una visión, pero los pastores que están debajo de él, organizando la iglesia, organizando el rebaño, así como los pastores de Abraham y Lot, puede que ellos no tengan la misma visión o el mismo trato que el encargado de la iglesia tiene en su corazón. Entonces tarde o temprano te puedes llegar a topar con algo así. También te vas a topar con hermanitos, con personas que van a hacer todo lo posible por querer llegar a tener una posición dentro de la iglesia, dentro del pastorado, o cerca del pastorado, o cerca del encargado general de la iglesia. No solamente por amor al Señor, porque he conocido muchos casos, en donde no es únicamente el amor por el Señor el cual guía a las personas para estar en esa posición, sino es de alguna forma, no sé si es algún tipo de ego o algún tipo de reconocimiento que ellos quieren llegar a tener o de importancia dentro de la iglesia. Porque hay hermanos de verdad que hacen todo lo posible por agradar a veces primero, antes que a Dios, al pastor y luego a Dios. Y en medio de esa búsqueda de querer quedar tan bien con el pastor, se les olvida a quién están sirviendo realmente. Y yo estoy seguro que en algún momento vos te has topado con alguna persona así, que en su afán de quedar bien con su pastor, con su encargado, con su líder, terminan descuidando su vida espiritual y su vida personal delante de los ojos de Dios. Y hay personas que de verdad se llegan a colar hasta tal punto en el cual su encargado, su pastor, los puede ver de una manera que esta persona sí me está ayudando, esta persona hace tal cual lo que dice, lo hace todo bien, pero a veces no se da cuenta que esa persona delante de los ojos de Dios no está bien.
y que delante de los ojos de las personas no los trata como debería tratarlos. Lo malo es cuando todo esto se junta y llega al punto en el que todo esto llega a afectar a una persona que no está preparada para poder recibir ese trato. Muchas veces uno no se llega a fijar de todo esto hasta el momento en el cual uno se empieza a involucrar dentro de la iglesia a servir, que es donde supuestamente las personas encargadas llegan a tener algún tipo de autoridad sobre las personas a las cuales ellos están dirigiendo. Muchas veces esa autoridad no es efectuada de la mejor manera y termina lastimando a los hermanos que no estaban preparados para ser lastimados. De ahí vemos el montón de hermanos que resultan saliendo de la iglesia diciendo que en esa iglesia no hay amor, que en esa iglesia no los tratan bien y terminan echándole la culpa a Dios y peleándose con Dios por culpa de un hermanito ahí que no sabía controlar y no sabe cómo gestionar, no sabe cómo sobrellevar la autoridad que le fue delegada. Entonces, de verdad, yo durante el tiempo que fui a mi iglesia, yo le sigo diciendo mi iglesia porque allí nací, es como decir la casa de mis papás. La casa de mis papás es mi casa. Entonces, yo tuve un montón de cosas de las cuales yo me pude haber ido fácilmente de mi iglesia, con los encargados, con pastores, con ancianos. ¿Para qué les voy a contar casos específicos? Pero de verdad hubo casos donde los pastores se burlaban de mí. Y no lo digo desde un corazón como que esté lastimado. A mí me consta, yo escuché los comentarios, a mí me consta, a mí no fue algo que me hicieran una mala cara y que yo me ofendí. No es que el pastor o el apóstol o el profeta no me haya saludado, es que de verdad eran cosas ofensivas directamente hacia mí. Y tuve un montón de situaciones por las cuales yo pude haber dejado de ir a la iglesia un montón de veces. Pero esto una vez se lo dije a mi papá y yo no sé de dónde me salió. Él dice que este fue un consejo que yo le di y que a él le quedó grabado. Yo no sé, como que yo tuviera tanta sabiduría en mi corazón. Tal vez fue una palabra que Dios quiso que yo dijera, pero yo le dije, y es lo que yo entiendo. Vos no te vas a alejar de tu iglesia, así como cuando vos te querés alejar de tu casa. Intento replantear el ejemplo. No te vas a ir de tu casa porque te peleaste con tus hermanos. Eso no significa que te vas a pelear con tus papás y te vas a ir a otro lugar. Lo mismo pasa en la iglesia. No te vas a pelear con las personas que rodean el servicio dentro de la iglesia y salirte de esa iglesia porque te peleaste con tus hermanos, cuando en realidad no te peleaste con tu papá. Uno no se sale de su casa porque se pelea con sus hermanos. Tarde o temprano, uno sabe de dónde es hijo, cuál es su casa y uno tiene que regresar aunque esté enojado a su casa. Lo malo es que dentro de la iglesia uno toma las cosas demasiado personales y uno tiene la opción de irse. Y uno tiene la opción luego de echarle la culpa a todo mundo, muchas veces de la culpa que uno tiene por no poder ser lo suficientemente maduro para poder afrontar este tipo de cosas. Bueno, después de todo esto y de mi larga historia dentro de la iglesia, la semana pasada fui porque esporádicamente o eventualmente yo todavía asisto a algunos eventos de los cuales hacen ahí. Como por ejemplo una vez al mes organizan una Santa Cena. La semana pasada fui y me sorprendió algo que creo que nunca habían hecho en mi iglesia. Yo llevo de asistir a mi iglesia como 20 años, no sé. O sea, ya suena bastante 20 años, ya estoy viejo. Como 20 años. Y en esos 20 años de los cuales yo estuve llegando a mi iglesia, jamás me habían dado la bienvenida. Mi iglesia es como una iglesia grande, ¿ok? Pero tiene algunas carencias, pero no sé por qué nunca me habían dado la bienvenida en la puerta a un hermano. Y en esta ocasión, un servidor, yo no sé quién era porque yo no lo conocía, llegué, me saludó, me preguntó por qué yo ya no estaba llegando, me puse a hablar con él y de la nada me dice, hermano, vení, dame un abrazo, yo te quiero abrazar. Y yo así con mi masculinidad frágil de lejito, ¿va? Y me abrazó. Y yo así como poniéndole la mano en la espalda y me decía el hermano, era un señor ya grande, me decía el hermano, no hombre hermano, abrázame bien, me decía, y yo lo abrazaba así más incómodo, pero, o sea, yo no es que no lo quisiera abrazar, sino que como nunca había experimentado algo así, de verdad era algo completamente nuevo para mí. A partir de ese abrazo que este hermano me dio dándome la bienvenida y me dijo, bienvenido porque esta es tu casa. Aunque yo ya le había explicado por qué razón yo ya no estaba asistiendo a mi iglesia, porque ahora estaba asistiendo a la iglesia de mi suegro, me hizo sentir tan bienvenido que casi me pongo a llorar. Literalmente, no sé qué tocó ese hermano dentro de mí,
que yo sentí como cuando el hijo pródigo regresó a su casa y su papá salió a recibirlo y lo trató tan bien, aunque él no merecía ser tratado bien. Yo de alguna forma me sentí así, no porque yo esté haciendo algo malo, pero sentí como que hubiera regresado a mi casa y como que uno de mis hermanos me hubiera vuelto a abrazar y me hubiera dicho que ahí estaba mi lugar siempre. Cosa que me pasó también, esta fue la segunda vez que me pasó algo y yo lo comenté en un video también, que en una ocasión en un viaje que tuvimos a Estados Unidos, cuando existía Hillsong, Nueva York, la iglesia de Hillsong rentaba un teatro ahí en la avenida Broadway en Nueva York. Yo no sabía. Nos llamó la atención que estaban invitando gente a entrar. Nosotros íbamos pasando con mi familia, cuando vimos decía Hillsong arriba y decía iglesia y justo estaban invitando a la gente que pasara. Nosotros no íbamos camino a la iglesia, nosotros estábamos de vacaciones, no pensábamos ni siquiera ir a la iglesia. Pero nos llamó tanto la atención la bienvenida y cómo las personas estaban llamando a los que estaban pasando que nos acercamos. Y en ese momento con mi familia nos sentimos tan bienvenidos porque las personas allí, en primer lugar, nosotros con mi familia no hablamos muy bien inglés. Y de todo lo que nos dijeron, en inglés, aún no siendo nuestro idioma, nos sentimos tan bienvenidos que llegamos a pasar a la iglesia, no teniendo planeado pasar a la iglesia. Entramos, ese día era un servicio de Navidad. Nosotros en lo personal no celebramos Navidad y de verdad qué servicio tan bonito navideño fue el que recibimos. Pero fue un servicio en el cual desde que entramos nos sentimos tan bienvenidos y fue algo que esa fue la primera vez que lo experimenté, en donde yo toda la vida, como yo he ido a la iglesia desde pequeño, a mí nunca me habían tratado como a alguien que no fuera a la iglesia, a mí nunca me habían tratado como a alguien que no conociera a Dios. Entonces, en esa ocasión, cuando me invitaron a asistir a la iglesia, me extendieron la mano y me dijeron que entrara y que Dios me amaba, para mí fue como un golpe en la cabeza donde me dejó todo dando vueltas. Y quise entrar y experimentar de esa relación con Dios que quizá nunca había sentido porque yo siempre estuve dentro de casa. Nunca tuve que ser llamado para sentirme bienvenido porque yo siempre estuve dentro de la iglesia. Pues nada, esa es mi historia. Es un poquito de lo que he estado viviendo. Ahora estoy, gracias a Dios, sirviendo, estoy apoyando, estoy dando todo lo que puedo en la iglesia en la cual ahora yo estoy asistiendo. ¿De qué me hace falta mi iglesia? De verdad me hace falta ir a la iglesia a la cual yo estaba anteriormente. No se los voy a negar. Yo amo mi iglesia, amo el fluir que hay dentro de mi iglesia. Y tal vez no amo tanto a estos hermanitos que les gusta pelear con todos, pero el Señor los va a cambiar poco a poco. Pues nada, yo lo único que quiero hablar aquí con vos es que te animo a que de verdad no dejes de asistir, sea como sea que te hayan tratado, sea como sea que te hayas podido sentir. Eso no significa que tengas que alejarte uno de tu iglesia, ya si es insoportable y de verdad, pues ahí ya no hay para dónde, va a buscar otra iglesia. Pero lo que sí no tienes que hacer es dejar de congregarte, dejar de buscar de Dios. Esa es una costumbre que la gente toma y que tarde o temprano a todo cristiano le termina llegando si uno no está preparado para este tipo de situaciones. Entonces, si en algún momento te lastimaron, si querés, peleate con la persona, peleate con todo el mundo, pero no te pelees con Dios, no te alejes de Dios. Busca un lugar en donde te sientas cómodo, en donde sepas que Dios está y en donde sepas que Dios quiere que vos estés ahí. Y ahí encárgate de no flaquear en tu búsqueda de Él. Entonces nada, hasta aquí el podcast del día de hoy. Amigos, cuéntenme aquí abajo en la caja de comentarios qué es lo que piensan. Ustedes saben que los quiero mucho y de verdad gracias por toda la aceptación que le han estado dando a este proyecto, en donde de verdad quiero abrirles mi corazón poco a poco y explicarles un poco acerca de todo lo que, nos va pasando ahí. Yo creo y espero que en algún momento eso te pueda servir a vos también, así como me ha servido a mí. Y aquí estamos, 30 años de vida, como 20 años yendo a la iglesia y gracias a Dios no tengo planes de dejar de ir, no tengo planes de dejar de buscar de Dios, sino que de verdad cada vez es más como el anhelo o el deseo de querer hacer las cosas mejor para Él. Entonces yo quisiera que eso también estuviera en vos y que pues cada quien fortalezca la relación que tiene con Dios. Nada, hasta aquí el video, mucha. Que el Señor los bendiga. Nos miramos la otra semana. Primero Dios. Cuéntenme de qué tema les gustaría que hablara. Ahí están mis cuentas en Instagram como AndyBlog Oficial, en TikTok como AndyBlog también oficial. Y me pueden buscar en Facebook como AndyBlog. Que el Señor te bendiga. Nos miramos la otra semana. Órale.